Queridos hermanos y amigos, hoy estamos por aquí una vez más con el repaso del estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática, la cual está basada en la Biblia. La escuela sabática, para los que no han visto todos los temas y están viendo este día de ahora, en la escuela sabática es una serie de estudios, la cual estudiamos nosotros por medio de la palabra de Dios, donde encontramos todas las respuestas de las preguntas y todas las respuestas de cada cosa y la historia basada en la Biblia y solo la Biblia. Hoy estaremos compartiendo parte de estas series, de este 12 o 13 series que se titulan El amor de Dios y su justicia, y hoy estaremos compartiendo el día jueves, que es para el 6 de febrero, que se titula Aferrarse al amor y a la justicia, que traemos un sinnúmero de estudiar, un sinnúmero de series estudiando el amor de Dios y su justicia. Y hoy estamos compartiendo la lección número 6, que se titula El amor de Dios por la justicia, que es diferente al título, como les dije. El título de todas las series completas se titula El amor de Dios y su justicia. Pero esta semana se titula El amor de Dios por la justicia. Y hoy estaremos compartiendo este tema precioso del día jueves que lleva por título Aferrarse al amor y la justicia de Dios. No dice de Dios, pero aferrarse al amor y la justicia. Vamos a ver qué nos dice el párrafo y qué nosotros podemos entender acerca de aferrarlos, lo que yo les dije el día miércoles. Debemos aferrarlos en las promesas, ya que los textos del día miércoles nos dijeron que Dios no cambia. Dios permanece fiel en sus promesas. Y las leyes establecidas son las que nos dan consecuencias, y sin embargo también hay una consecuencia para aquellos que mueren o que viven en una vida de pecado. Hay una consecuencia, pero si por cosas de la vida tú estás pecando, estás cometiendo algún error, recuerda que Dios es amante de la bondad y de la misericordia y de la justicia. Y que el propósito de la palabra de Dios no es condenar al ser humano, sino salvarlo. La palabra de Dios no se hizo para condenarte, se hizo para librarte, ya que son consejos divinos de un Padre de amor a nosotros como sus hijos. Hoy estaremos entrando al día aferrarse al amor y la justicia. Leamos el párrafo, empezamos leyendo el párrafo que dice: las escrituras enseñan sistemáticamente que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Este texto nos dice, este versículo que lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, nos dice que Dios, por amor a ti, que has conocido su bondad y has prometido guardar sus promesas, sus 10 mandamientos, incluyendo el sábado, ya que el sábado está incrustado en el centro de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, en la cual algunos cristianos que no han podido entender lo precioso del sábado y lo que se disfruta en una relación con Dios en ese día especial que Él bendijo desde el principio de la creación. Hay unas promesas grandes donde Dios dice, Dios es fiel y guardará su pacto, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Dice la palabra, sigue diciendo la nota, su carácter de bondad y amor fue demostrada de manera, dice, suprema por Jesús en la cruz. Su bondad, su carácter de bondad y amor fue demostrada de manera suprema por Jesús en la cruz. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos 3:25. Dice, y el 26:5-8 dice, según Salmos 105, dice, en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 5, dice, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Por lo tanto, se puede confiar en Dios. Él solamente otorga buenas cosas a sus hijos. Compara
con un versículo de la Biblia. De hecho, dice, conoce cosas buenas incluso. De hecho, concede cosas buenas incluso a quienes se declaran sus enemigos. Y esto lo podemos ver de una forma simple, que ese Dios de amor, aún aquellas personas que no lo aceptan como su Salvador o que simplemente no creen, que nosotros lo conocemos como ateos, aún Él mismo les da la vida diariamente. Aún Él mismo manda el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Pero más allá de eso, la misericordia de Dios va más allá de eso, porque eso lo podría hacer vamos a decir, porque es responsable de nosotros, pero Dios va más allá de eso, que murió por todos en la cruz del Calvario. Pagó el precio de salvación por todos en la cruz del Calvario. Así que, querido hermano, querido amigo, recuerda eso muy bien, que la misericordia de Dios va hasta por 1000 generaciones de aquellos que lo reconocen como Dios y de una manera u otra observan sus mandamientos y reconocen que la ley de Dios es buena y que para siempre es su bondad, y que cuando nosotros nos proponemos no practicar el pecado, quien sale ganando somos nosotros, porque no nos metemos en problemas ni pasamos por dificultades, como por ejemplo, si tú quebrantas el mandamiento de robar, te van a decir ladrón, te van a meter a la cárcel, no le haces ningún daño a Dios, simplemente el daño te lo haces tú, o le haces el daño y también le haces el daño a la persona con quien cometes la atrocidad o con quien tú ejerces la injusticia, quebrando un mandamiento de la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice, la lección nos lleva al libro de Mateos, capítulo 5, versículo 43, donde nos va a hablar acerca de la regla de oro. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo que decía, y esto fue lo que les dijo Jesús a un sinnúmero de personas que estaban en ese momento cuando él hizo el discurso este. Y lo vamos a leer todo correctamente. Oíste que fue dicho, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. Dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Y el 46 nos dice, porque si amáis, aquí viene el Evangelio, este es el mero centro del Evangelio, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y el 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este es un versículo mal interpretado, porque este versículo que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no está hablando de una perfección donde tú te vas a alejar y te vas a ir a un lugar donde no cometas ningún error. Aquí está hablando de que tú practiques el amor y la misericordia, que son el carácter de Dios. El amor y la misericordia y la justicia. Pero muchos tomamos este texto diciendo, aquí está, Dios nos dice que seamos perfectos. Y dice, y que seamos perfectos como Él que es perfecto. Claro que sí, Dios quiere que seamos perfectos, pero el versículo no está hablando de esa perfección. El versículo está hablando en el contexto de que tú practiques el amor al prójimo, de que tú ores por aquellos que te ultrajan, ores por aquellos por tus enemigos, que ames a tu enemigo, que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer. Entonces, sin embargo, nosotros no queremos entender y ver el verdadero propósito de la santidad. La santidad no tiene nada que ver con vivir una vida en santidad diariamente.
y como la historia del publicano y el sacerdote, que encontraron una persona herida y el sacerdote pasó de largo y el publicano paró y lo atendió. Y todos conocemos esa historia donde vemos que aquella persona, por andar en su perfección, pasó de largo de la víctima que estaba ahí, que podría haber sido un compatriota de él, como podría ser otra persona de los gentiles. Pero sin embargo, cuando pasó el publicano, dice la historia que el publicano se paró, lo vendó, curó sus heridas y lo llevó en su caballo y lo dejó en un lugar seguro donde fue tratado por un sinnúmero de días y él pagó la cuenta. Dios espera que nosotros de alguna manera seamos compasivos con aquellas personas que están pasando por dificultades, ya sea por alguna razón que ellos mismos causaron, ya que cuando nosotros quebrantamos la ley moral de Dios, muchas veces los lastimamos nosotros mismos y también lastimamos a otros. Sin duda, esa persona había sido víctima de alguna persona de robo, dice la historia. Había sido víctima de robo de alguna persona que decidió de alguna manera quebrar el mandamiento de Dios, robándole a esta persona y había sido víctima. Nosotros estamos llamados a practicar la justicia, como dijo la lección del día martes. Tú sabes lo que yo quiero de ti, que ames y que tengas misericordia y también que lo reconozcas a Él como Creador y Dador de la vida y como Salvador. Entonces veamos qué nos dice el escritor en el párrafo. Dice, Mateo 5 describe el amor de Dios como perfecto, el amor de Dios imperfecto. Es el que solo se otorga a quienes nos aman. ¿Ok? Mateo 5 describe el amor perfecto de Dios. Esa es la perfección que Dios quiere de ti. Dice, el amor imperfecto es el que solo se otorga a quienes nos aman. Pero Dios ama incluso a quienes lo odian y se declaran sus enemigos. Su amor es completo y por lo tanto perfecto. Aunque el amor y la misericordia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable, nunca anulan ni contravienen la justicia. Al contrario, Dios une y armoniza la justicia y la misericordia. Del mismo modo, la Biblia nos exhorta, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. La Biblia nos exhorta, dice, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Eso está en Oseas 12:6, capítulo 12, versículo 6, como dice otro versículo, vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia de Dios. Oseas 12:6. Dice, Dios mismo, dice, haré realidad finalmente la justicia. Dios mismo hará realidad finalmente la justicia perfecta. Romanos 2:5 enseña que se manifestará su juicio, su justo juicio finalmente. Los redimidos cantarán, dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá. Señor, glorificaré tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y esto nos dice la palabra de Dios, que en el final, todo dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Porque los juicios de Dios no son para destruir al ser humano, los juicios de Dios son para restablecer al ser humano. Y en el libro de Santiago 2:13 lo vamos a leer. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Santiago 2:13. Libro de Santiago 2:13
¿Qué nos dice Santiago 2.13? Miren lo que nos dice Santiago 2.13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Así que yo no sé cuál es el evangelio que tú estás viviendo, pero el evangelio que Dios quiere de ti es que tú practiques la justicia, el amor y la misericordia, ya que ese es el fundamento del carácter y del trono de Dios. Así que, mi querido amigo, yo te invito que sigas practicando el amor y la misericordia de Cristo Jesús, pero recuerda que el texto final de la nota de lo que lo mandó a leer el escritor de la lección de escuela sabática, el versículo 48, donde la Biblia nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no se refiere a una perfección de la vida. Es bueno que nosotros no cometamos ningún error, que vivamos una vida en santidad. Pero recuerda que la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Dice, si por alguna razón pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que es nuestra propiciación, y no solo de nosotros, sino que del mundo entero. Sin embargo, la santidad que Dios nos está pidiendo en este contexto es que nosotros practiquemos el amor y la justicia. Y voy a compartir con ustedes este versículo precioso del libro de Romanos 12, 20. El libro de Romanos nos cuenta la historia de Pablo, cuando Pablo predicaba. Y Pablo escribe en el libro de Romanos 12, 17, que siempre es uno de mis versículos favoritos. ¿Cómo ustedes explican Romanos 12, 17, que dice, Romanos 17 al 21, pero vamos a leer solamente Romanos 12 y el versículo 20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ya he hablado de este versículo en algunos otros comentarios, en otros estudios que hemos tenido de la escuela sabática, pero hoy la lección se presta ya que nosotros tenemos una misión. Y aquí encontramos la misión, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Dice, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo que tú vas a amontonar aguas de fuego sobre la cabeza de tus enemigos? Que nosotros como cristianos no tenemos enemigos, pero sin embargo tenemos personas que de alguna manera podemos tener algún roce o alguna forma de carácter o algún rasgo de carácter que no podemos unirlos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos amar a estas personas. Y más allá de eso nos dice que debemos, dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y si la palabra de Dios me manda a mí, que soy un ser humano caído, vendido al pecado, pero por la sangre de Cristo libertado, me manda a mí a practicar estos principios de amar aún a aquellas personas que podemos considerar enemigos, porque no podemos hacer una amistad o una conexión, pero como hijos de Dios estamos llamados a amarlos y a servirles si esas personas estuvieran en una dificultad. Así que yo no sé cuál ha sido tu forma de ver este versículo, pero aquí dice también que aguas de fuego amontona sobre la cabeza de esta persona cuando una persona que te ha causado daño, que te ha hecho algún daño, uno posiblemente o más, y tú le respondes con un bien, dice que aguas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona te ha lastimado, te ha hecho daño, y tú en vez de hacer el mal le haces un bien, esta persona va a decir, wow, ¿por qué esta persona me está haciendo bien si yo le he hecho mal? Y así de esa forma es posible que esa persona no duerma esa noche, pensando en que ella te ha lastimado, en que ella te ha hecho daño, y tú
como hijo de Dios, representando y levantando la bandera del amor de Dios, le pagaste con un bien. Ya sea cubriendo necesidades en su vida, ya sea ayudándolo en cualquier situación. Así que Dios te bendiga. Y la otra cosa que te voy a decir, si Dios nos pide a nosotros, seres caídos y pecadores, a hacer esta práctica, ¿cómo es que Dios se va a irar con aquellos que de una manera se han declarado enemigos al no aceptarlo? Dios tiene un plan de salvación para todos, así que Dios te bendiga, no pierdas la fe. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, aborrece el mal, aborrece la injusticia y aborrece la opresión y el sufrimiento. Pero Dios te ama a ti como pecador, te ama a ti que conoces sus promesas y permaneces en ella y reconoces de que el ser humano no tiene otra opción más que aceptar la salvación que Cristo le ofrece por medio de su palabra. Dale like a este video, este es el día jueves y el viernes que lo compartimos junto aquí también, jueves y viernes. Así que Dios te bendiga, dale like a este video y suscríbete para que veas otros videos como este. Ahí está.